Yo soy Carla Robles, soy eh, Strategic Planner Manager. Realmente yo lo que hago es estoy encargada de la estrategia de una parte de los negocios dentro de Shake. Perfecto. Y bueno, por favor compártenos en qué consiste esta campaña que trae Shale de Nacida Rebelde, de en qué sentido y qué nos quiere Híjole. comunicar. La verdad es que esta fue una campaña que nos emocionó un montón, que tuvimos además la oportunidad de trabajar prácticamente puras chicas, entonces era una campaña en la que nosotros también nos vimos mucho. Pero bueno, te cuento cómo llegó esta campaña a nosotros. Penguin Random House es una marca con la que nosotros ya trabajamos de forma regular, con la que trabajamos cosas de manera general. Y de pronto llegó la división de infantil y juvenil y nos dijo, tengo un proyecto interesante que es el relanzamiento de este libro que ha marcado ya a dos generaciones, ¿no? Es un libro que salió en 2015, pero que empezamos muchas personas a comprarlo desde nuestro propio descubrimiento de encontrar referentes, de que nos contaran las historias de otras personas, de otras mujeres que habían roto esquemas. Y se convirtió pues casi que un libro que nosotros, y te digo nosotros porque a mí me pasó de esa manera, yo así conocí el libro, que comprábamos para nuestras hijas, ¿no? Para decirles sí se puede, sí es. Entonces llega al catálogo de Penguin y ellos dicen queremos hacer un relanzamiento, pero queremos hacer un relanzamiento que no tenga que ver solamente con contar la historia de estas 110 mujeres increíbles que han roto esquemas, que han desafiado a la historia, que han desafiado todas estas cosas que se dice de ellas o de lo que tenían que hacer y han forjado su propio camino, sino también ayudándolas a entender o ayudando a las personas a entender y a las niñas a entender que estas mujeres no se crean por generación espontánea, ¿no? O sea, que no salieron de ahí y que no es algo súper lejano ahí de, pues es una entre un millón, ¿no? Sino que esta rebeldía, estas niñas rebeldes nacen de un lugar y ese lugar tiene que ver con las madres rebeldes y con las abuelas rebeldes que de pronto fueron las primeras que fueron a la escuela, fueron las primeras que votaron, fueron las primeras que decidieron divorciarse, fueron las primeras y que rompieron algún esquema, ¿no? Que se dedicaron a una carrera que no era como la de niñas o que decidieron criar de una forma distinta, ¿no? Que esta rebeldía no tiene nada más con haber sido la primera que fue a la luna, o la primera que, no sé, o la única mujer en un movimiento cultural dominado por hombres, sino que esta rebeldía tenía que ver con lo que haces todos los días y con estas conexiones que creamos intergeneracionalmente entre mujeres, ¿no? Entonces, con esta tarea, nos dice, quiero conectar no nada más con las niñas, sino también quiero que las madres, que las abuelas de esas niñas sepan que ellas también son rebeldes, que ellas también se salieron de algún lugar ahí y que ellas también han inspirado a sus hijas. Y entonces, como te podrás imaginar, viene el reto interesante que era cómo llevamos esto a la vida, porque tú lo sabes, las casas editoriales y bueno, el mundo cultural siempre tiene retos de presupuesto, ¿no? No vamos a tener los mismos presupuestos que tienen otras marcas enormes. Y entonces empezó por diseñar cómo llegar a la gente y cómo no solamente llegar a la gente, sino hacer que este mensaje o que este propósito de democratizar la rebeldía y de poner horizontal los mensajes fuera efectivo. Entonces, cuando nosotros empezamos a platicar con ellos, empezamos a trabajar con ellos, descubrimos que había una necesidad de sí hacer comunicación digital, ¿no? Que la comunicación digital hoy es súper importante, pero también decíamos, ¿por qué no? Eh, ¿por qué no hacemos? Ahí salió nuestra parte más rebelde, te digo que casi en puras mujeres. Y dijimos, ¿por qué no salimos a las calles? ¿Por qué no tomamos las calles?
¿Por qué no hacemos, por qué no nos inspiramos también en algo que es parte del libro, que son las ilustraciones? Digo, si tú has tenido la oportunidad de ver el libro además está ilustrado por mujeres, ¿no? Y son 60 ilustradoras increíbles de todo el mundo que están haciendo una interpretación de estas mujeres extraordinarias. Y decíamos, ¿por qué no hacer eso? ¿No? ¿Por qué no salimos a las calles y les decimos que sí? O sea, sí, nacimos rebeldes, todas nacimos rebeldes, ¿no? Y estamos aquí y no nos vamos a ir. O sea, ese fue como nuestro propósito que desarrollamos con la marca. Estamos aquí, no nos vamos a ir, vamos a seguirnos multiplicando, ¿no? Cada vez vamos a decir, somos más. Entonces así nació esta iniciativa, con ese pensamiento, con esa idea de tener una campaña omnicanal, ¿no? De tener una campaña donde también íbamos a tener punto de venta, íbamos a tener cosas con las librerías, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y partimos del hecho de cómo conectábamos esto, ¿no? Entonces, originalmente fue pensar en la imagen de la campaña, cómo conectábamos y cómo dejábamos de hacer que estas mujeres extraordinarias, ¿no? Entre las que teníamos a Taylor Swift, ¿no? Alguien a quien le dijeron que solo podría cantar country y hoy es la artista pop más importante del mundo, ¿no? O sea, para nosotros nos parece súper interesante, ¿no? Solo podía cantar country, solo podía ser cristiana y solo podía hacer esto y rompió todos los estereotipos, ¿no? Y Frida Kahlo, que sin duda es un ícono del feminismo en México y que sin duda es un ícono no solo del feminismo, sino de muchas otras cosas en México y el mundo. Y después elegimos a una tercera, que es Jennifer Hermoso, ¿no? Que aparte coincidió con un momento muy simbólico cuando se dicta la sentencia sobre su caso de acoso después de la Copa del Mundo. Pero Jennifer Hermoso, que vino a jugar a México, que es una futbolista talentosísima, que vino a jugar a México en el Pachuca hace un par de años y que ha sido parte de esta transformación de cómo vemos el fútbol en México, ¿no? Y como este deporte masculino hoy tiene cada vez más adeptos y se está reconociendo cada vez más el talento femenino. Entonces tomamos estas tres personas y las pusimos en contextos reales, ¿no? Cómo tomamos estos elementos y los pusimos en imágenes que tenían que ver con madres jugando con sus hijos, con abuelas jugando con sus hijos, con padres jugando con sus hijos, porque sin duda esta rebeldía no nada más se hereda de las madres o se aprende de las madres, sino también hay padres que los impulsan. Pero entonces tenía que ver con esto. Entonces por ahí empezamos, te digo, después tomamos las calles y dijimos, ¿por qué no nos inspiramos? ¿Por qué no tratamos de hacer algo como lo que se hace libre? Y entonces recurrimos a artistas visuales, ¿no? Uh-huh. En este tomar las calles recurrimos a artistas visuales, tocamos muchas puertas, fue una cosa, la verdad es que es súper emocionante, porque cada puerta que nosotros tocamos de un artista visual era, yo quiero hacerlo porque me dijeron que yo no podía pintar en las calles. Me dijeron que pintar en las calles estaba mal. Me dijeron que poner arte en las calles, porque al final es arte, que poner arte en las calles estaba mal. Me dijeron que yo era mujer y no lo podía hacer, que era muy peligroso y yo quiero hacerlo, ¿no? Y fue muy hermoso porque nos encontramos con algunas que decían, no estoy en México, estoy haciendo otro proyecto, pero ¿cómo me sumo, no? O sea, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Yo sí quiero. Y la verdad es que fue una respuesta preciosa, ¿no? Finalmente trabajamos con cinco creadoras uh-huh. Que pusimos, con las que desarrollamos un concepto. Nosotros lo único que les pedimos fue que hicieran un boceto, que obviamente pasó por la editorial y todo, pero que hicieran un boceto pensando en la mujer que les inspiraba y que las hacía reconocerse rebeldes, ¿no? Y que las hacía reconocer que eran nacidas rebeldes. Y vimos cosas preciosas durante estos días que estuvimos pintando con ellas. Bueno, nosotros no pintábamos, ¿no? Las estuvimos acompañando. Vimos cosas preciosas como amigas, ¿no? Reconociéndose entre sí, haciendo dibujo, haciendo pinturas de ellas, ¿no? Hermanas, madres con hijas. Uno de los momentos que a mí más me conmovió fue con una de ellas, que de pronto llegó su mamá, ¿no? Y ver a su mamá, o sea, más bien,
ser testigo, o sea, yo esto te lo cuento en forma personal, ¿no? O sea, ver a una mamá, ver a su hija hacer lo que ama de esa manera y que aparte la estuviera retratando a ella, ¿no? Entonces, o sea, y por otro lado, ver a esta artista talentosísima dibujar a su mamá y decir, es la primera vez que mi mamá me ve pintando. O sea, nunca había venido mi mamá a una pintura. Fue uno de los momentos poderosos que nos regaló. Hicimos eso, hicimos pega de carteles, ¿no? O sea, en tomar la calle era cómo nos hacemos visibles. Y fue pega de carteles a las que se unieron autoras, ¿no? A las que se unieron creadoras de contenido, que fueron a decir, sí, yo también soy rebelde, yo también me reconozco rebelde. Y trabajamos también, toda nuestra campaña inició con una reivindicación de la rebeldía, ¿no? Nosotros decíamos, si vamos a tomar las calles es algo que a la gente no le gusta, ¿no? No le gusta que pigues cosas, no le gusta que pintes, no le gusta... Y aunque teníamos los permisos, ¿no? Y todo se hizo en espacios donde hay permisos, obviamente, ¿no? O sea, esto era de la forma más, vaya, se hizo todo como se tenía que hacer. La gente, de pronto, pues siempre es como, pero ¿por qué estás pegando cosas o por qué estás pintando la calle, no? Porque nos han enseñado por muchos años que eso está mal, ¿no? Y entonces en ese pensamiento de esas barreras a las que nos podíamos encontrar, nos encontramos también que decir que nací rebelde significa para muchos, o en el imaginario colectivo significa nací desobediente, nací grosera, nací reaccionaria, ¿no? Nací contra la autoridad y nací mal, ¿no? Y entonces lo primero con lo que iniciamos nuestra campaña fue con esta reivindicación de lo que significaba ser rebelde. Lanzamos un video a través de la cuenta de Penguin Random House en el que realmente le pedimos a la inteligencia artificial que nos dibujara o que se imaginara a una niña rebelde, ¿no? Y entonces, claro, o sea, lo primero que se imaginaba era, ¿no? Una niña así, grafita, ¿no? súper en la parafernalia, muy escandalosa, ¿no? En la rebeldía esta tradicional, y luego le fuimos metiendo filtros, ¿no? Oye, pero, o sea, sí, pero que sea alguien al quien le gusta estudiar y que hace esto y que le gusta lo que hace y que está apasionada por esto y que tiene una familia amorosa, ¿no? Y entonces iba cambiando, ¿no? Iba cambiando, hasta que llegamos al punto en el que la inteligencia artificial nos regaló la imagen de una niña común y corriente, ¿no? Y fue bien bonito porque no te voy a decir que esto llevó 80 cambios, o sea, llevó 3 filtros. O sea, ya me hiciste una niña rebelde, ahora que sea responsable y que sea valiente y que le gusta lo que hace y que estudia y que esto, y siguiente cambio, ¿no? Y luego le pedimos otro cambio, oye, pero que tenga una familia amorosa y que tenga esto, que tenga lo otro. Y surgió esta otra imagen, la que era una imagen de una niña, pues, como mi hija, como las hijas de muchas, y justo esa era la esencia, ¿no? O sea, cómo sacamos la rebeldía de ese lugar donde indica que algo está mal, que vamos a romperlo todo, ¿no? Sobre todo en un momento histórico y en un contexto como este, en el que ser mujer y ser rebelde es casi como que lo mismo, y en el que todavía hay mucha resistencia a eso, ¿no? Entonces, eso fue como el journey de la campaña. Hicimos cosas dentro de las tiendas, hicimos algunas activaciones en una librería muy famosa en Coyoacán, ¿no? En la que podían usar prompts de estas personajes que elegimos, ¿no? En las que podían sacarse fotos, hicimos una convocatoria para que nos mandaran dibujos de personas, de quién les hacía ser rebeldes, ¿no? Tuvimos una gran convocatoria sobre eso. Y al final, más allá de que fue una campaña que todos en el equipo disfrutamos muchísimo y que nos sentimos muy afortunados de haber trabajado, fue una campaña que nos hizo, como agencia, nos hizo
confirmar, fue como una renovación de votos para nosotros, ¿no? Porque es como, fue como una renovación de votos en el sentido de si estamos bien al pensar en que nuestras campañas tengan propósito, ¿no? En el que no se trate de una transacción, en el que sí toques a la gente, en el que sí entiendas a la gente, en el que pongamos sobre la mesa discusiones. Entonces fue una campaña muy emocionante, ha sido una campaña muy emocionante, muy hermosa para nosotros, en la que afortunadamente también tuvimos esta coincidencia de muchas mujeres trabajando en ella, entonces hay mucho amor en esta campaña. Y sobre todo eso, nos recordó por qué hacemos lo que hacemos y por qué en Shale hacemos las cosas como las hacemos, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo hablar 3 horas de esta campaña, que claramente ya te dije que la amo. Pero bueno, no quiero que tú seguramente tienes más preguntas. Perfecto. ¿La campaña cuánto duró o no sé si todavía continúa? Seguimos haciendo cosas para Nacida Rebelde. La campaña empezó en marzo, ¿no? O sea, tiene poquito. La campaña empezó, tenía acciones desde la semana previa al 8 de marzo. Y seguimos haciendo cosas todavía con ellos. Si bien, vaya, el catálogo de Penguin es muy grande, entonces no tiene el 100% de toda la comunicación, porque tenemos muchísimas cosas y tú sabes que el mundo editorial afortunadamente está en este momento de renacimiento, y especialmente infantil y juvenil está en un muy buen momento. Está en un momento increíble. Entonces, si bien hoy ya no estamos en el 100% de la comunicación de Penguin, seguimos teniendo algunas acciones. Lo más fuerte fueron la última semana de marzo, dos últimas semanas de marzo, 2 primeras semanas de abril, fueron donde tuvimos muchas más acciones. Y bueno, pero al final esta es una campaña que sí tuvo como estos momentos clave, pero que sigue teniendo residuales, porque al final pues es algo que no, como te decía, ya llegamos, nacimos rebeldes y no nos vamos a ir, ¿no? Claro. Carla, para ir cerrando, ¿por qué es importante, en tu opinión, por qué es importante visibilizar y reivindicar esta rebeldía en nuestras niñas, en nuestras jóvenes, a través de campañas y de la literatura? Una de las cosas que nosotros descubríamos, bueno, es algo que sabes innatamente, y que cuando le metes número, a mí nos parecía un drama tremendo, ¿no? Las mujeres somos el 50% de la población del mundo, pero solo ocupamos el 23% del espacio público, ¿no? Solo somos el 23% de la representación. Y eso tiene que ver con cómo pensamos acerca de nosotras, y como digo, hay muchísimos estudios al respecto de por qué las mujeres no se avientan a ocupar cargos de poder o aplicar a trabajos o cosas así. Y entonces cuando fuimos para atrás nos dimos cuenta en qué momento empieza el problema. Y el problema empieza a los 6 años. Hay estudios que dicen que las niñas a los 6 años empiezan a dudar de sus habilidades y empiezan a creer que son menos valientes. O sea, todas estas habilidades y todas estas capacidades que son normalmente asociadas a los varones, se empiezan a perder a los 6 años. Entonces las mujeres empiezan a creer que son menos creativas, son menos valientes, o las niñas empiezan a creer que son menos creativas, son menos valientes, son menos aventureras, son menos capaces, ¿no? Y no solo la historia nos dice que eso es una concepción equivocada, sino que estamos en este momento en el que más que nunca eso tiene que parar, ¿no? Tenemos entre las mujeres adultas, si yo le pregunto, bueno, hay estudios y tenemos data y todo, pero si yo le pregunto a 10 mujeres alrededor mío si se sienten identificadas con lo que hay allá afuera, si se sienten identificadas con las imágenes y la forma en la que retratan a las mujeres, 8 de cada 10 nos van a decir que no.
Entonces también es bien importante empezar a reivindicar cómo se ven las mujeres que son diferentes. Y las mujeres que son diferentes son las mujeres de todos los días, porque todas somos diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo reivindicamos eso en este momento? Y cómo hacemos que la literatura, además, que es una cosa poderosísima y que ahora entre la generación Z y entre la generación alfa está teniendo como este resurgimiento tan importante. Veíamos data hace unos días, por otra cosa, veíamos data de 2023-2024 y decían el 40% de las ventas son de infantil y juvenil. No, esto es una locura. Entonces, todo esto que creíamos de, es que no están leyendo, es que son generaciones que no leen, no es cierto. Entonces, si hoy, o sea, si sabemos del poder de la literatura y estamos en un momento en el que estas cosas están pasando, en los que tenemos más padres criando diferente, en los que tenemos más padres acercando a la lectura, más padres y madres acercando a la lectura, debemos hacer algo, ¿no? Y creemos que no solo es un esfuerzo de la casa editorial, que está haciendo algo impresionante con esta diversificación de catálogo y que está haciendo cosas impresionantes con cómo acercar la lectura y cómo promover espacios y cómo promover la diversidad y cómo promover otras cosas, sino también nosotros como su agencia tenemos este deber de contribuir a esto, ¿no? Creemos que en Shell creemos que lo que necesitamos entender para trabajar con las marcas son las conexiones de las personas, ¿no? Cómo se conectan con el entorno, cómo se conectan con el mundo, cómo se conectan con las marcas, con los consumos, con todo, ¿no? Y en el sentido en el que podamos entender eso y en el que podamos entender que les toca, que les mueve, que los aleja también, es que podemos tomar acción sobre las cosas y podemos hacer que los negocios se transformen, ¿no? El mundo del libro nunca ha sido un escenario transaccional, ¿no? Digo, aunque tiene su parte de transacción y aunque es un negocio, pero nunca ha sido un espacio transaccional. Siempre ha sido un espacio íntimo, siempre ha sido un espacio de reflexión, siempre ha sido un espacio de revolución, ¿no? Y de evolución, de reevolución. Siempre ha sido así. Entonces, teníamos este deber como parte de los aliados de Penguin de ayudar en esta misión que tiene la literatura, y tenemos un compromiso profundo dentro de Shell de impactar en las personas, de impactar en los temas que están siendo relevantes y de poner ese granito de arena en las cosas que suceden allá afuera y que nos hacen cuestionarnos el mundo que estamos viviendo y que nos hacen ayudar a la gente a que ve esto diferente. Entonces no podíamos ser pues ciegos ante una realidad que está pasando. O sea, los números no engañan, ¿no? Y cuando yo veo cuando vemos lo que está pasando allá afuera, no puede ser indiferente. Personalmente te puedo decir que también es una campaña que me tocó profundamente. Yo tengo una hija, ¿no? Y definitivamente nos toca, a mí personalmente me toca en el sentido de, no, este aún no es el mundo que yo quisiera que ella viviera, pero definitivamente ella cree mucho más en ella y en sus posibilidades y en sus capacidades de lo que yo crecí creyendo de mí. Y ella levanta más la voz por ella misma de lo que yo lo hice. Entonces es también un punto personal de si estamos haciendo algo. O sea, esto sí hace que se vean diferentes, sí hace que la brecha, que nos falta, dicen, 200 años para cerrarla, cada vez vayamos empujando más, ¿no? O sea, creo que nuestro trabajo como publicistas, nuestro trabajo como mujeres publicistas, es empujar a que eso suceda, ¿no? Empujar
a que desde lo que nosotros hacemos, eso vaya cambiando. Y ese es un compromiso que tiene la agencia en general, ¿no? O sea, tú ves, en la agencia hay una postura sobre el liderazgo femenino, en la agencia hay una postura sobre diversidad, sobre equilibrio, sobre conciliación. Vaya, es algo que no es solamente de discurso, ¿no? Es algo que hay dentro de la agencia. Entonces, nosotros no podíamos ser pues, ciegos ante este compromiso. Y además de todo, es algo que ha sido increíble trabajar, increíble. O sea, para nosotros nos encanta siempre trabajar con editorial. Bueno, con muchas marcas nos encanta trabajar, pero editorial tiene esta cosa como de intimidad que siempre gusta, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí. Carla, pues muchísimas gracias por la entrevista. Es un tema súper apasionante. Sí. Coincido contigo que nuestra generación pues le costó, pero los cambios se ven así, ¿no? Graduales, poco a poco, y que es nuestro compromiso como mujeres, ir aportando más. Entonces, claro, por ahí digo, si quieres, ahora te comparto a través de Ed el video que te decía que hicimos, que está en las redes sociales de Penguin. Si necesitas más fotografías de lo que hicimos, adelante, tenemos fotografías, tenemos videos, están tanto en nuestros perfiles de Chail México como en los perfiles de Penguin Kids. O sea, hay cosas bien bonitas que se han hecho en esta campaña, y la verdad es que nos sentimos muy, muy orgullosos y agradecemos muchísimo el espacio de poder hablar de esto y de que cada vez también se vea lo que está pasando en un mundo, en el mundo editorial, que a veces es como, sí, pues sacaron otro libro, sí, pues es que... Entonces nos emociona mucho, sobre todo, también ponerlo sobre la mesa. Vale, pues muchas gracias y muchas felicidades. Te agradezco muchísimo, muchas gracias.